soltando el peso del pasado, soltando el peso del pasado. Yo no sé cuál es lo que tú cargas aquí entre tus hombros o qué es lo que tú cargas en tu espalda que te hace ser como encorvado espiritualmente. ¿Por qué? Porque venimos, ¿verdad? Cargando algo. Cargamos angustias, cargamos estrés, cargamos desosiego. Yo no sé cuál es la circunstancia que tú estás pasando. Yo no sé cuál es el momento o la dificultad que tú estás pasando en esta tarde, pero lo que sí sé es que si yo suelto esta carga, si yo suelto esta carga, mi caminar va a ser un poco más ligero. ¿De la mano de qué? Del Padre Celestial. Y les digo yo a manera de testimonio, y lo digo con autoridad en esta tarde, porque cuando yo comencé a depender de Dios en estos 20 días que yo llevo en mi proceso, en mi circunstancia, en mi dificultad, yo aprendí que a depender del que todo lo puede, del que solamente con una palabra levanta el enfermo, de que él solamente una palabra levanta y resucita al muerto. Entonces yo mi carga, que era ese estrés, porque era el día a día, cómo yo me iba a desenvolver o cómo iba a estar mi hija, ¿cierto? ¿Cuál era el pronóstico? Les cuento que como carne, nosotros fallamos y como que de pronto no menguamos. Pero cuando tú y yo estamos puesta nuestra confianza sabiendo que el pasado fue pasado, ¿verdad? Que el presente era lo que yo tenía que construir de la mano de él, que tenía que sostener para yo poder sostener a mi hija. Yo antes de entrar a ese cubículo, como era uno que apenas entraba, yo veía el monitor y yo decía, Señor, quiero tener la certeza de que el miedo a yo abrir esa puerta no me va ¿cómo es? A envolver, porque yo le tengo que dar seguridad a mi hija. Entonces es cuando yo digo, yo tengo que soltar esto, tengo que soltarlo. Y les confieso que yo le decía a Dios, yo suelto este dolor. Como mamá, suelto este dolor. Como mamá, suelto esta angustia. Como mamá, yo suelto a mi hija. Y que el Señor haga su voluntad. Yo le decía, Señor, yo te suelto a mi hija y haz tu voluntad, porque tu voluntad es buena, perfecta y es agradable. Es más, yo llegué a decirle a mi esposo, suelta a Isabela e entrégala, entrega a tu hija, entrégala. ¿Por qué? Porque cuando yo le estoy diciendo al Señor, ay Padre, está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si tú lo sientes, pero yo me gozo cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a ministrarme, porque yo me pongo roja y las orejas se me van como poniendo caliente, y sé que el Espíritu Santo de Dios me está respaldando en esta tarde. Y sé que el Espíritu de Dios está aquí en este cuartico. Y yo no sé si tú lo sientes. Yo no sé si tú lo sientes, pero es hora de que tú comiences a conectarte, ¿verdad? Con esa fuerza espiritual que te hace creer a pesar de la dificultad, que te hace caminar a pesar de la dificultad, a soltar. Suelta en esta tarde, suelta en esta tarde, suéltalo, suelta tu angustia, suelta tu miedo, suelta tu estrés, suelta tu enfermedad, suelta, porque el Señor algo grande quiere hacer en esta tarde. Algo grande quiere hacer en esta tarde. Y acompáñame, estoy hoy en la palabra de Dios, en mi Biblia, que yo la busco. Suelta la depresión y la ansiedad, sí, Señor, suéltala. Dice la palabra de Dios para todos. Vamos y me acompañas al libro de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 15. Y mira cómo va una cosa ligada con la otra. Cómo abrió la hermana Juani, cómo abrió la profeta Graciela y cómo el Señor nos va a hablar. Y dice, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, lo que sucede ahora ya había sucedido y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Mira tú, Dios se encargará. Por favor, me pueden silenciar los micrófonos porque se escucha interferencia. Gracias. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención este versículo porque va ligado con soltar, ¿verdad?, el peso del pasado. Y me llamó poder Eclesiastés, pastora Rafaela, 3,
versículo 15. Versículo 15. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Y me llamó poderosamente la atención esta frase que les voy a leer. Solo basta que Jesús aparezca en escena para que todo sea transformado. La repito, solo basta que Jesús aparezca en escena para que todo sea transformado. Esta frase la copié o la ubiqué de un pastor que vino a una campaña ahorita hace como 15 días, aquí a Barranquilla, y viendo la transmisión, escuché esa frase. Solo basta que Jesús aparezca en escena, ¿para qué? Para que todo sea transformado. Mira, yo te quiero decir esa palabra de transformado. Ojo, transformado o el proceso de transformación es diferente al proceso de transformar. Cuando yo te hablo de transformación, te estoy hablando de una creación nueva, de una condición nueva, de una adaptación, de un cambio drástico, de un paso o de dar el paso de un estado a otro. Es decir, es cambiar, es decidir. O sea, el proceso de transformación va ligado al proceso de decisión. ¿Pero qué es decisión? Decisión es el acto de elegir una opción entre varias posibilidades. O sea, estás viviendo tu proceso. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar para seguir en el proceso, abordar en el proceso o hundirte más en el proceso? ¿Cuál es la decisión que tú tomas en esta tarde? ¿Cuál es la decisión que tú y yo estamos tomando en esta tarde? Y yo te digo, vamos a soltar. La decisión en esta tarde es soltar. Pero cuando yo suelto, ¿cierto? Cuando yo tomo esa decisión de soltar, yo tengo que tener unos parámetros. ¿O qué me implica esto? Esto me implica evaluarme, informarme, considerar, determinar, o sea, determinación. ¿Para qué? Para tener y tomar pautas asertivas, ¿ya? Que me ayuden a mi crecimiento, tanto físico como mi crecimiento espiritual, que me van a abarcar, ¿verdad? Esas decisiones van a abarcar tanto en lo físico como en lo profesional, como en lo financiero, ¿verdad? Entonces es cuando tú y yo vamos a plantear una serie de objetivos, una serie de valores, una serie de riesgos, beneficios, bien, ¿verdad? Influenciado ¿por qué? Por el razonamiento lógico y emocional. Y es a través de qué? De las experiencias. De las experiencias que tú y yo hemos pasado, que tú y yo hemos transcurrido, de las circunstancias en el cual, ojo, de que el Padre Celestial ha permitido que tú y yo pasemos para vivir el proceso de transformación y seguir y avanzar. Acuérdate que Dios nos quiere llevar de un nivel espiritual donde estábamos bajos a un medio, a un alto y a un nivel que más superior, pero de su mano. Es decir, que cuando yo tomo esas decisiones, ¿verdad? Entonces puedo decir que el proceso final o ya llegó. O sea, cuando ya el final del proceso, cuando ya yo fui transformada, porque ya pasé ese proceso de transformación, que ya yo salí a flote, quiere decir que el proceso en el cual yo estaba, el Señor permitió que yo saliera como una nueva persona, como una nueva criatura en Cristo, si estoy agarradita de la mano. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien? Entonces, el proceso de transformación y transformarse son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el transformarse es la acción. El transformarse es la acción que se hace para que algo cambie o sea distinto, pero tú no alteras. Es decir, tú sigues siendo la misma. Ah, no, sí, es decir, momentáneamente cambié. Ahora, no te quiero decir que ya tú te volviste una persona cristiana, que ya tú estás viviendo de acuerdo a lo que el mensaje de la palabra de Dios está llevando y ya de la noche a la mañana, fin. No, tú tienes que vivir tu proceso, ¿ok? Pero cuando yo te digo que tú vas a tomar esa acción de transformarse, que es la acción para que una persona cambie,
ella no va a cambiar sus características esenciales, es decir, decide avanzar, pero sigue siendo la misma persona. ¿Me hice entender? Decido avanzar, pero sigo siendo la misma persona que egoísta, malhumorada, refunfuñona, ya defunfuñona, exacto, de cómo voy a enfrentar yo mi proceso, mi caminar, exacto. Cuando tú y yo queremos un proceso de transformación como objetivo, ¿cuál es el objetivo de ese proceso de transformación? Es romper. ¿Y qué vas a romper tú? Vas a romper todo aquello que dentro de tu interior tienes para comenzar algo nuevo. Es decir, ¿qué hay dentro de mí que yo tengo que comenzar? Un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. ¿Para qué? Para emprender un nuevo camino en donde o una etapa que en Cristo. Porque cuando tú y yo vivimos conforme a lo que este manual de vida nos da, entonces vamos a vivir los valores que la palabra de Dios como cristiano me está enseñando a mí. Anda que tú se inventa. No, yo no invento. Yo no invento porque el Señor no hace acepción de personas. Y yo te lo voy a decir y te lo voy a comprobar y me vas a acompañar ahí en la palabra de Dios en el libro de Efesios 4:23. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, aprendiendo a renovar tu forma de pensar por medio del Espíritu y a revertirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad para saber qué, para saber la verdad. Mira palabras claves. Mira la palabra clave que nos está diciendo aquí Efesios 4:23. Renovación. Pero ¿cómo me voy a renovar yo? A través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Revestirme. ¿Cómo me voy a revestir? Cuando ya yo estoy renovado, me revisto del nuevo ser que Dios creó a su imagen y semejanza, dando como resultado la justicia, la santidad, ¿por medio de qué? Por medio del conocimiento de esto, por medio del conocimiento de la verdad. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hace ¿qué? Libres. Libres para poder ¿qué? Seguir caminando. Una criatura nueva en Cristo es seguir caminando, basadas que y agarraditas en el fe. Ahora yo te digo que todo proceso que tú y yo vivimos, llámese como se quiera llamar, circunstancia como se quiera llamar, este proceso lleva su tiempo y es necesario darle el tiempo, darle el kairos del Señor, darle el kairos del Señor. ¿Para qué? Para que tu proceso y mi proceso concluya con éxito. Cuando tú estás esperando el kairos del Señor en tu proceso, diciéndole, Señor, esto te lo tengo a ti, porque esto depende de ti, y tú me vas a ayudar a salir de aquí, no importa cuánto se demore el proceso. No, el Señor nos va a sacar. Y siempre te he dicho que el que nos llevó al desierto es el mismo que nos va a procesar en ese desierto y es el mismo que nos va a sacar. ¿De quién depende? ¿De cuánto tiempo voy a demorar? Yo ahí en ese proceso depende de mi relación con el Padre Celestial. Acuérdate que Dios no es religión. Dios no es religión. Dios es relación. ¿Cómo estás tú en esta tarde con el Padre Celestial? ¿Cómo está tu relación con el Padre Celestial? Tú y yo, ¿verdad? Cuando queremos apresurar ese tiempo cromos y no el tiempo kairos de Dios, entonces el proceso no se concluye. Tú no te has dado cuenta que cuando tú quieres ayudar a Dios, todo se echa para atrás. Tú no te das cuenta que cuando tú quieres ser como el salvavidas y ser como llevar más la delantera y no esperar el tiempo que el Señor te ha dicho, que te prometió, que te va a sacar, que te va a purificar, que te va a santificar, que te va a hacer esa guerrera o ese guerrero que tú tienes, ya cuando tú comienzas como que a ayudar al Señor, el proceso se frena, el proceso se obstaculiza. Y cuando el proceso se obstaculiza, ¿qué pasa en mí? ¿Qué pasa en ti? Comenzamos a experimentar la derrota.
comenzamos a experimentar sentimientos de frustración, comenzamos a experimentar ese enfriamiento espiritual. Y ya dices, no voy a orar más porque el Señor no me respondió. Pero a Perenceja, que apenas comenzó a congregarse y está orando por ella, el Señor respondió. Pero tú sabes, Juanita, ¿cuánto tiempo tuvo orando por ese milagro, por esa oración? ¿Cuál fue la relación que ella tuvo? ¿Cuál fue su cuarto de guerra que ella tuvo y que tú no tuviste y el que el Señor respondió? Porque toda oración el Señor responde. Porque las promesas de Dios son en un sí y en un qué y en un amén. Y lo que Dios prometió, Dios lo que, Dios lo cumple. No importa el tiempo que demore, pero Dios lo cumple. Entonces, todo proceso requiere de tiempo. No importa la situación que tú y yo estemos atravesando. Hoy yo te invito que traigas a memoria lo que Dios te ha dicho. Pero estoy totalmente convencida que las promesas de Dios, vuelvo y te repito, es en un sí y es en un amén. Cada proceso llamado tormenta se convierte en una oportunidad. Cada proceso llamado tormenta, porque la tormenta es aquí en la loca esta de la cabeza, comenzamos a ta, y a darnos duro nosotros mismos, ¿cierto? Esta tormenta, ¿cierto? Se convierte en una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? ¿Cuál es esa oportunidad? Esta oportunidad es para afianzar y fortalecer tu fe y mi fe, tu fe y mi fe, teniendo en cuenta que su amor es inagotable. Esto cuando suele, ¿verdad? Cuando tú estás totalmente convencida de que el amor de Dios es inagotable, ¿verdad? Entonces estás como una nueva criatura en Cristo, sale la esencia de ser ¿qué? De ser hijos de Dios. Es decir, Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado desde el inicio a la mitad y al final de la dificultad. Dios siempre ha estado ahí, mirándote con ojos de piedad y con ojos de misericordia. ¿Quién lo aparta? Tú y yo. Nuestra negativa, ¿cierto? El no puede, es que ya Dios no me escuchó, es que ya yo me cansé, es que ya no voy a mi iglesia, es que ya no me voy a congregar, es que ya no me voy a poner el link. Yo no sé por qué la hermana Vicky me manda el link, porque yo no voy a volverme a congregar más a nivel virtual, ¿cierto? Pero en medio de toda esta situación, Dios siempre es fiel. Y me vas a acompañar ahí en la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 10, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro dijo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleva una vida recta. El que le honre y lleve que una vida recta. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Y fíjate, mira tú, cuando Dios no hace excepción de personas y nosotros como humanos sí hacemos excepción de personas. Discúlpenme, porque hay veces que cuando vayamos o vamos a la iglesia, sí, mira, la pastora tiene o los pastores tienen los 1000, o el ujier, o la hermana tienen los 1000, y porque ya no nos saludaron, porque no nos dijeron hola, o porque no nos abrazaron como te tenían que abrazar, o como este me dio el besito aquí, pero me lo dio acá. Entonces comenzamos a decir, ay, ¿qué es lo que le pasa a ella? Ya a ella yo le caigo mal, y comenzamos a juzgar. Ya, pero en el reino de Dios, en toda la iglesia ministrada a través de la unción del Espíritu Santo de Dios, aunque el pastor, el ujier o algo tenga las 1001 dificultad, acuérdate que tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Así el que esté al lado no te salude, tú eres importante para Dios, porque tú en la iglesia, tú en la línea virtual, no vienes a escuchar palabra de hombre, sino mensaje que el Señor trae a través de qué, a través de la unción del Espíritu Santo y del mensaje que el Señor ya reveló y que primero habló a quién, a esta personita, para que esta personita fuera el hilo conductor a los demás. Amén. Entonces, mira tú,
Por eso te digo, Dios no hace acepción de personas. Pero cuando oramos y vemos, ¿verdad? Y vuelvo y te digo que queremos apresurar el cargo de Dios y que vamos estando en esa desconfianza, en esa frustración, en que no queremos ni saber nada de Dios, entonces aflora estos dos grupos. El que atraviesa, el grupo, un primer grupo que va a atravesar el proceso, quiero vivir mi proceso para ser transformado, y otro es transformarse. Acuérdate que te dije que el proceso de transformación es diferente al de transformarse. Y me vas a acompañar ahí en la palabra de Dios en Apocalipsis 3. Y te voy a decir dónde están estos dos grupos. El que vivió el proceso aguantó y salió victorioso, y el que quiso ser transformado, pero se quedó. Me vas a acompañar ahí en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Me vas a acompañar en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Y vamos a encontrar un primer grupo, los que viven el proceso de transformación basados en la esencia y valores de Cristo como una nueva criatura, independientemente de lo que esté atravesando. Esa puerta siempre va a estar abierta, aunque la lucha ha sido dura. La fe, la confianza permanecen intactas. Mi lucha fue dura. Les cuento, este proceso con mi hija fue duro, duro. Y de verdad que no les estoy mintiendo, porque la pastora Luz Marina, que está aquí en el chat, la pastora Macu, la pastora Alexis, la pastora Carolina, que tuvieron el privilegio de entrar a la UCI el segundo día, cuando mi hija aún no abría los ojos, cuando mi hija estaba esmenguada, cuando mi hija ni sabía que ella estaba ahí, porque ahí estaba el cuerpo, pero yo no sé dónde estaba ella divagando, ¿verdad? Pero yo perseveré en mi fe, y mi confianza estaba intacta. Y cuando yo vi a la pastora Alicia, a la pastora Luz Marina, yo lloré con ellas y las abracé, porque yo necesitaba como ese abrazo de madre espiritual que me decía, yo te sostengo y aquí estamos, ¿verdad? Pero mi fe estaba puesta aquí, en el de allá arriba. Mi confianza estaba aquí, allá arriba. Estaba intacta. Y yo le hablaba con autoridad al médico. Y yo le hablaba con autoridad al médico. Y yo le decía al médico, ella va a salir. Y el médico me decía, es que el cuadro está grave, es que es solo un milagro. Y yo le decía, sí, va a haber un milagro y mi hija va a testificar. Y cuando el médico nos llamó para el cuartico, que él le comenzó a decir a mi esposo cómo estaba el cerebro de mi hija totalmente edematizado, y él decía, yo les voy a ser franco, ella de aquí solo un milagro. Y yo le decía, los milagros existen. Y él me decía, pero ven hasta acá. Yo le decía, yo no te recibo, porque él estaba hablando y yo desde acá estaba anulando todo lo que el intensivista estaba diciendo. Y yo le dije, acuérdate de Isabela, porque Isabela va a testificar. El nefrólogo me dejó mirar, se fue, todavía es la hora que ni lo veo. ¿Por qué? Porque él dijo, este caso está perdido. Este caso está perdido. Y hoy que la otra nefróloga, vino a evaluar a mi hija, cuando se fue le dijo, Isabela, eres un milagro. Yo, ¿cómo no le voy a dar gracias a Papito Dios? Porque mi fe y mi confianza estuvieron intactas, porque ustedes me ayudaron, porque cada línea de oración, porque cada iglesia, llámese como se quiera llamar, te estoy diciendo que Dios no es religión, Dios es relación, porque los católicos, los anglicanos, los evangélicos, los bautistas, los pentecostales, yo creo que hasta los mormones oraron por mi hija. Y yo creo que era medio planeta buscando un milagro. Pero en el proceso de transformación estuvimos los tres. Mi esposo, Isabela, mi esposo, o sea, mamá, papá y mis dos hijas. Fueron 4 personas que el Señor quiso ser transformadas. ¿A través de qué? A través de una enfermedad. ¿Para qué? Para que glorifiquemos el Padre eterno, el Padre que todo lo puede.
el Padre que hace lo imposible posible. Y acompáñame ahí al versículo 8 del capítulo 3. Versículo 8 del capítulo 3. Y le leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo. Yo sé todo lo que hace. Mira, y está hablándole a la iglesia de Filadelfia. Yo sé todo. Esta iglesia, ¿te acuerdas, maestra Betsaida, que la dijimos, que me invitaste en un devocional y hablé de esta iglesia? Pero hoy mira cómo el Señor me hablaba a través de esta misma iglesia, en este versículo. Yo sé todo lo que haces. Escucha bien, Ketty, escucha bien, Olivia, escucha bien, Miki, escucha bien todos los que están aquí conectados por nombre puesto. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Y no has renunciado a tu fe en mí. Hay una puerta. ¿Cuál era la puerta? Mi milagro. ¿Cuál era mi puerta? La sanidad de mi hijo. Y yo con autoridad esta tarde, no, con temor estoy abriendo mi boca, con temor, pero con todo el respaldo del Padre Celestial, bajo la unción de su Espíritu Santo, porque mi fe, mi confianza estaba puesta en el de allá arriba. Y mi fe y mi confianza estaba puesta en todos aquellos mensajes, en todas aquellas llamadas que decían, ánimo, que Isabela va a salir. Ánimo, que la sanidad de Isabela va a salir. Ánimo, que Isabela va a testificar en el nombre poderoso de Jesús. Y yo todo eso se lo decía a ella. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Entonces, y mira lo que dice el versículo 10. Tú obedeciste mi mandato. Ahí mismo, en el versículo 3 de Apocalipsis. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el pueblo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Ay, Dios mío, qué fuerte, ¿verdad? Resistencia, resistencia y paciencia. ¿Para qué? Para soportar. Quiero decirte en esta tarde, de parte del Padre Celestial, no abandones tu proceso. No abandones tu circunstancia. No abandones lo que el Padre Celestial quiere hacer en tu vida en este proceso de transformación, porque el Señor quiere meterte a ese proceso de transformación. El Señor no quiere que tú vivas un transformarse, es decir, que se te dio el milagro, mira, porque así sucede, se dio el milagro, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Te fuiste con el milagro. ¿Y qué pasó? Te olvidaste del Dios que te dio el milagro. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Perdónenme, perdónenme que se lo diga. Perdónenme que se lo diga. Se conectan a la línea, se congregan en sus iglesias. Cuando ya el milagro está por aquí, que es más derecho. Se olvidaron. Y la prueba que viene es peor de la que superaste. Ojo con eso. La prueba que viene es peor de la que superaste. Yo ahorita no me estoy congregándome solamente aquí a nivel virtual, no he podido ir a mi iglesia, me hace falta ir a alimentarme, ¿verdad? Físicamente de mi iglesia, porque ya vamos a tener 3 meses de estar aquí, pero el Señor sabe y conoce, y el Señor conoce, mira, esto es lo que hay aquí dentro de mi corazón. El Señor escudriña todo lo que hay aquí dentro de mi corazón y dentro de tu corazón. Entonces, mira que dice, soportaste, vas a tener una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La protección del Padre Celestial. Y darás testimonio de lo grande y maravilloso que es el amor de Dios. Es decir, viendo o no la manifestación de mi Padre, en todo y su poder me hacen confiar y seguir creyendo que Él siempre se revelará según la condición del proceso. Vuelvo y te lo repito, viendo o no la manifestación de mi Padre,
en todo y su poder, ¿de quién? De mi Padre, me hace confiar y seguir creyendo que Él siempre se revelará según la condición del proceso. Es decir, Él siempre se va a revelar en el proceso que tú estás viviendo, en la dificultad que tú estás viviendo, en la enfermedad que tú estás viviendo. Si tú pides ayuda al Padre Celestial, si tienes fe, confianza, perseverancia, paciencia, resistencia, soportas el tiempo del Señor, el kairos del Señor, el Señor te va a dar como recompensa su protección y tú vas a testificar de lo grande y maravilloso, del amor grande y maravilloso que el Señor te tiene, tanto a ti para los tuyos. Porque acuérdate que cuando el Señor te bendice, cuando el Señor te restaura, tú eres llamado que para restaurar a muchos. Y eso es lo que está pasando aquí en esta línea de oración, que muchas mujeres y hombres han sido restaurados porque a Dios le plació, porque fue por su misericordia que a Dios le plació, que tú y todos los que estemos aquí fuimos restaurados en su amor, mira, siquiera en una área. Y yo les digo algo, Dios me restauró con la familia de mi esposo. Miren que tuvo que pasar lo que pasó con Isabela para que la unión familiar de ellas con mi hija, de ellas con mi hija, volviera que a resurgir, volviera que a renacer. Y esto fue un golpe duro para toda la familia, ¿cierto? Porque ella, yo pienso que Isabela dice que mami, ella pensaba que yo como que me iba a morir. Yo le dije, reprendo eso en el nombre de Jesús. Tú no ibas a morir, tú vas a testificar, porque es que a mí me dijeron y me profetizaron aquí en la línea que a través del testimonio la familia iba a conocer del Dios del que yo hablo, del Dios del que yo sirvo, del Dios al que no me da pena abrir mi boca, pararme aquí enfrente de esta cámara y decir que Dios es bueno y maravilloso. Y no me da pena, no me da pena. Y ahí está mi hija como testimonio. Entonces yo te hablaba de ese grupo, ¿verdad? Y el segundo grupo lo vamos a encontrar ahí mismo en el versículo, en el capítulo 3 de Apocalipsis, y dice en el versículo 1 al 4, y dice, leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Aquella le estaba hablando a la iglesia de Filadelfia, este le está hablando a la iglesia de Sardis, y dice, esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Mira, yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te hace falta, porque he visto que aún no ha terminado las obras de Dios que te he mandado hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despierta, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. ¡Wow! Aquellos que solamente quieren transformarse y no vivir el proceso de transformación. Y él es claro, le dice, yo sé lo que haces, yo sé lo que haces. Y mira lo que te digo en este grupo, que quieren transformarse, pero no vivir el proceso. Yo quiero ser transformado, pero no vivir el proceso de transformación. ¿Ya? Entonces, nos incita a un cambio alterado de ese yo interno, de ese ego. Mira, ese ego, esa prepotencia, el yo soy más que esta, la discriminación, el mirar a tu hermano por encima del hombre, no es porque yo soy apóstol, porque yo soy evangelista, porque yo soy ministro, porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy. ¿Pero qué? Si no estás verdaderamente viviendo lo que dice la palabra. No lo estás viviendo y no estás viviendo como verdadero hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, en esta tarde, por último, te vengo a decir, o entras en el proceso de transformación o solo te quedas en el transformar, en que yo me voy a transformar, pero no quieres vivir el proceso de transformación. Sé como la mariposa,
Tú sabes el proceso que tiene que vivir la mariposa, ¿verdad? Tú sabes el proceso que tiene, que primero es como una larva, como una cosita así, y luego va viviendo esa metamorfosis. Y cuando tú eres una nueva criatura en Cristo, tú vives esa metamorfosis a nivel espiritual. Es decir, tú vas creciendo espiritualmente, ¿verdad? Pero creciendo a través de qué? A través de lo que dice la palabra de Dios. Y por último, me vas a acompañar ahí en Romanos 12:1. Y dice la palabra de Dios en Romanos 12:1, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, le ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Mira tú, Mira tú lo que yo tengo diciendo desde el proceso de transformación. Mi vida la ofrendo al Señor para que mi vida sea transformada, vivir esa transformación. ¿Para qué? Para ser aprobado por el Señor, para ser aprobado por el Señor. Yo no sé cómo estuviste tú en esta tarde con este mensaje, pero lo dije de la forma más clara posible y una forma más entendible de lo que el Padre Celestial estaba queriéndome decir primero a mí y luego a ustedes en este corto pero sustancioso mensaje. Ahí donde tú estás, vamos a entregar este tiempo y vamos a decirle gracias, Padre Celestial, por este tiempo, mi rey amado. Gracias, Señor, porque yo sé, Espíritu Santo de Dios, que tú me llevaste al desierto para vivir el proceso de transformación. Ya yo no quiero vivir más, Señor, con esas ataduras de un hombre viejo, Padre. Yo quiero, Señor, que tú vengas a ungirme día tras día, Señor, con ese aceite, con esa unción renovada de tu Espíritu Santo de Dios, sacando toda opresión, estrés, rencor, resentimiento, orgullo, altivez, ego que hay dentro de mí, Señor, dentro de mi ser y que me están impidiendo avanzar, Señor, avanzar en tu caminar, Padre de la gloria. Quiero vivir este proceso de transformación tomando, Señor, los valores como hijo tuyo, como hijo cristiano, tengo yo, Señor, y que encuentro a través de tu palabra, Padre de la gloria, para ser un buen hacedor, no solamente leer, sino hacer tu voluntad, Padre, hacer la voluntad tuya, Señor, vivir correctamente como tú quieres que yo viva, Padre. Abrázame en esta tarde, mi rey amado. Abrázame, Señor. Enséñame a amar mi proceso, Señor. Enséñame a no renegar de mi proceso, Padre amado. Enséñame a cobijarme más y más y más y más en ese desierto en el que tú me has llevado, pero que yo sé, papito Dios, que esto todo es por un propósito, Señor. Y un propósito, Señor, es afianzar mi lazo, mi relación contigo, Padre, mi relación de unidad, mi relación de fe, mi relación de confianza, Señor, porque yo sé que mi recompensa y mi victoria van a venir de tu mano, Señor, porque yo sé que tú no haces acepción de personas, mi rey amado, y que siempre va a estar esa puerta abierta, Señor, abierta para recibirte, mi rey. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, es nueva y se renueva cada día. Y gracias, Señor, por hablarme a mí primero, Señor. Y te doy gracias, Señor, de antemano, que si esta semilla cayó en tierra fértil, Señor, sea fructificada y multiplicada al 100%. Gracias, Señor, porque yo sé que mi milagro es el milagro de todos los que están aquí. Gracias, Señor, por estas personas, Padre, que me ayudaron en mis momentos de angustia, en mis momentos de desesperación, porque como humanos
tendemos a flaquear, pero cuando nos inyectamos de esa vitamina que eres tú, Cristo, nos ayudas a seguir avanzando. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba pude experimentar el gozo. Gracias, Señor, porque en medio de mi dificultad pude entonar una alabanza, porque en medio de mis circunstancias, Señor, tú siempre fuiste fiel. Gracias, mi Rey amado, por esta tarde. Gracias, mi Rey amado, por tu unción poderosa y misericordiosa. Y gracias, Padre, por permitirme llevar nuevamente este mensaje en esta línea de oración. Bendigo a la pastora Emma como cabeza y a todos los ministros, apóstoles, evangelistas, siervos y siervas que están aquí en esta línea de oración. Señor, a todos los invitados que vinieron por primera vez, los bendigo con toda la bendición de lo alto y decirles que Cristo es fiel, que el amor de Dios es inagotable y que Dios siempre tiene el control.